Continuamos. A ver, Ignacio, ¿cómo está esa situación de que se funde y se confunde entre el Halloween y la tradición de muertos? Sí, en todas las culturas del mundo, desde que el hombre empieza a hacer ofrenda. Una pregunta, a veces cuando hablamos de cultura hablamos así como de algo tan lejano. Dime si estoy bien, ¿la cultura es la forma en cómo vamos transitando, cómo vivimos? Sí, el hombre históricamente tiene dos desarrollos, el biológico y el cultural. Okay. El biológico compete al cuerpo. Al cuerpo. Sí, y lo demás, todo lo que nos hacemos a llegar a nuestro alrededor. Lo que vamos conjuntando unos y otros hace lo que somos en cultura. Esa es la cultura, por eso la cultura siempre va a existir mientras estén dos hombres juntos. Entonces no es algo alejado, ni algo que sea aburrido, es parte de nuestra vida cotidiana. Y es un error decir que no hay cultura. O sea, sí hay cultura. Sí, sí hay cultura. Lo que pasa es que, bueno, según los tiempos también hay que ubicar esa cultura, hay que contextualizar esa cultura. Bueno. Ahorita, por ejemplo, nosotros estamos viviendo trágicamente la cultura de la muerte y que por eso a lo mejor en base a este pasado, esta resistencia que tenemos los que estamos en Juárez, que lo vemos a lo mejor hasta con esa cotidianidad. Como que ya de repente no encontramos, eso es bien interesante. Hay desgraciadamente tanto asesinato cotidiano en nuestra ciudad, pasan tantas cosas que como que lo vemos común, normal. Sí, yo creo que algunas culturas europeas e incluso la norteamericana no soportaría, no tienen ese precedente que nos permite a nosotros ver a la muerte en esos dos ángulos. Porque el mexicano convive y vive con la muerte y se burla de la muerte. Sí, esta cuestión dual viene desde el México antiguo, ¿verdad? Pero aparte de esta dualidad es una comunión que hay entre lo que es la vida y la muerte, ¿sí? O sea, no se puede explicar la muerte sin la vida y igualmente la vida sin la muerte. Entonces es un ciclo helicoidal. En cuanto viene la religión, el catolicismo nos dice que la vida no, es lineal, o sea, nace y muere y ahí terminó. Entonces esto diferencia estas dos conceptualizaciones que se da de la muerte, de las creencias mágico-religiosas de los pueblos tradicionales como el nuestro, a estas culturas que ya son religiones clásicas, como en el caso del cristianismo y el protestantismo. ¿Y entonces cómo se funde y se confunde el Día de Muertos con el Halloween? Porque los elementos que se usan, por ejemplo, nosotros debiéramos de usar la jícama en lugar de la calabaza. Entonces aquí nos faltó la jícama, hay que decirle a la jícama porque calaqui, que es la calavera, en náhuatl es calaqui. Y tiene que ser un elemento que sea de tierra. ¿Sí? Okay. Y si vemos la jícama, sí tiene una asociación con la tierra, incluso el color externo de la propia jícama. Exactamente. Entonces todos estos elementos, el agua y el sabor, ¿no? Sí, se han confundido, se han cruzado, por eso hay esa relación de que no sabemos exactamente si estamos haciendo una cosa y la otra. Entonces aquí lo que se trata es de redefinir ambas cosas. No es malo celebrar una o la otra, siempre y cuando no se deje de hacer una por la otra y menos que se confunda. Porque el hecho de estar en frontera, tenemos ciertos privilegios, no nada más en esto, porque nosotros lo vemos en las cosas, en la cotidianidad. Comemos alimentos que podemos importar, traemos vehículos, traemos etcétera, ¿no? Sucede lo mismo en las tradiciones, pero eso no implica que nosotros dejemos de comer nuestra comida, nuestra gastronomía, por comer esto que desde los 60 nos están infiltrando transculturalmente, como viene desde las hamburguesas y todo lo demás. ¿Y por qué entonces resulta importante nosotros mismos definirlo? O sea, ¿por qué en la frontera hay que remarcar nuestras tradiciones, Ignacio? Sí, porque nosotros debemos de considerarnos como fronterizos guardianes de nuestra cultura. Ay, qué interesante. Guardianes de nuestra tradición. Sí. O sea, somos una puerta de entrada en donde tenemos que ser un embudo. Sí acepto que vengan los demás, sí acepto conocer más cosas, pero sigo conservándome. Tengo que defender lo nuestro porque estos son elementos de cohesión cultural. El Día de Muertos. ¿Y cohesión social también? Sí, indudablemente repercute en eso. Entonces, para no debilitarnos nosotros como mexicanos, que no nos digan, al cabo son fronterizos, no, somos mexicanos, aún estando aquí. Entonces, nuestra responsabilidad, el que vive en Guadalajara no tiene este problema, él es mexicano nada más y no tiene este roce y este contacto como nosotros lo tenemos a diario. Entonces, por eso es la responsabilidad nuestra de las instituciones, de la gente, desde la escuela, desde el seno familiar, que podamos decirle a nuestros hijos, ¿verdad? Esto es lo nuestro,
esto es lo que hay que defender porque esto es lo nacional. Y no está entonces más, ¿cómo lo ves tú? Ponernos de repente una máscara y andar ahí en la fiesta de Halloween, No. Si lo tomamos como fiesta. Exactamente, porque además esos son. Son Esos fiestas. Las connotaciones que se le dé de otra forma o en otro sentido, bueno, eso ya es cuestión de comercialización, de lo que decíamos al de principio. Consumismo, de consumismo. Sí, exactamente. de compra, curiosamente, evádete también, ¿no? Curiosamente, hay mucha expectativa en la venta, por ejemplo, de árboles de Navidad, Sí. pero no de nacimientos. Correcto. ¿Sí? Sí. Igualmente sucede con esto. El Halloween tiene un impacto comercial impresionante y no nada más aquí en la frontera, sino ya en todo México. ¿Es una evasión? Pues, es una evasión social de decir, bueno, pues me pongo una máscara, me voy con la calabaza, ando recolectando dulces, que ahorita pues está rete difícil también por la inseguridad, ¿verdad? Y no me meto a algo más simbólico que es la tradición propia del sur, por decir. Bueno, yo más que evasión, y en todo caso si fuera evasión sería de nuestra identidad, no de persona. De nuestra pero identidad. por falta de información. Ah, ok. Sí, más que nada, falta de información. A mí sí me han comentado mucho, me han dicho, oiga, pues que el Halloween no se debe de hacer. Bueno, es que hay que respetar, porque estamos en una frontera donde tenemos que respetar. Nosotros no podemos, como zona conurbada, no podemos subsistir sin la influencia del Paso y a su vez. O sea, estamos históricamente ligados en todos los aspectos económicos, políticos, etcétera. Incluso recordemos que antes de que se dividieran los países, esta era una misma región. Así Desde es. la fundación del Paso del Norte, esta era una sola región cultural muy diferente a la del centro, llamémosle Mesoamérica. Entonces no podemos dividirnos, pero sí ubicarnos y nos quedamos con el esquema de guardianes de las tradiciones como fronterizos. Regresamos en un momentito, no se nos vaya. Está muy interesante. ¿Sí? Tu opinión es muy importante para nosotros. Escríbenos a análisis.dichosyyhechos@gmail.com o déjanos un mensaje de voz al teléfono 690-7168.